La última charla hablamos de la iglesia, que Jesús fundó para extender la salvación a todo el mundo. Y esa iglesia tenía esas notas, 4 notas, que son la unicidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Una santa, católica y apostólica, eso es lo que en todas las iglesias los domingos se reza de pie, rezan los cristianos, los católicos, haciendo referencia a esas 4 cualidades que tiene que tener la iglesia de Cristo. Una, porque es única, Jesús quiso una sola iglesia. Santa, por la santidad que significa el hecho de que su fundador es santo, santifica a las personas y tiene medios que su doctrina, es santa. Católica, que es universal, y apostólica, que es sucesora de los apóstoles. Tiene una cabeza visible, que es el Papa, que es el sucesor de San Pedro, de aquel de los 12 que tuvo, por Jesús, tuvo la responsabilidad del primado, y luego la jerarquía, que son los obispos, sucesores de los apóstoles. Esos obispos que luego transmiten el poder sagrado, el poder de ordenar y de celebrar los sacramentos a los sacerdotes, y después, por supuesto, la iglesia, la mayor parte de la iglesia es el conjunto de fieles bautizados. Todos son fieles bautizados, también el Papa y los obispos, ¿no? Pero en el fondo es una iglesia que es jerárquica y que también es querida así, fue querida así por Jesús. Lo manifestó varias veces con sus palabras y con sus gestos, y lo manifestaron desde el principio las primeras comunidades cristianas. Cristo fundó la iglesia y mediante la iglesia mantiene su presencia entre los hombres. La iglesia tiene como misión extender la salvación que Jesucristo nos ganó. En el fondo, Jesús nos recuperó la amistad que teníamos, que habíamos perdido con Dios, con el Padre, y esa amistad que habíamos perdido con Dios Padre, la recuperó y la puso a disposición. El recuperarla la puso a disposición de cada individuo de la especie humana. Todos tienen la posibilidad hoy de volver a esa amistad con Dios. No es algo obligatorio, es algo voluntario. Tampoco es algo externo. No es como si yo me pusiera una camiseta y comprate la camiseta del salvado, ¿no? Y entonces con esa camiseta puesta es que yo tengo la garantía de la salvación. Ni un sello externo que diga fulano es salvado. Esto es importante, porque en el fondo es la gran diferencia muchas veces que hay entre la teología católica y la protestante sobre el efecto de la salvación. Para la Iglesia Católica, la salvación implica que Jesús pagó por nosotros un precio de rescate, nos habilitó con su muerte, ¿verdad? Nos habilitó la posibilidad de la amistad con Dios, y fruto de esa puerta abierta nuevamente, o reabierta, el hombre puede volver a tener la misma sintonía con Dios que tenía al principio de la creación. Se volvió a crear ese flujo de corriente de vida, de la gracia, de vida de corriente, vida divina en el ser humano. El hombre puede aspirar a ser otro hijo de Dios en Jesucristo. Toda la tarea de la iglesia es, en el fondo, llevar la salvación a cada alma, y cada alma, luego del bautismo, es asimilada a Jesús. Es hijo en el Hijo, así se llama, hijo en el Hijo. Eso es la esencia de la teología católica sobre la redención y sobre la salvación. El hombre había quedado herido por el pecado original, los pecados personales, no corrompido, sí herido, y con la rescate, con la salvación de Jesucristo, tiene nuevamente la posibilidad de volver a formar parte de la familia de Dios, de tener en su interior ese don sobrenatural de la gracia. La gracia santificante es una expresión que se utiliza mucho, la gracia que es la participación en la vida íntima de Dios. Esa gracia que Jesucristo nos ganó y que el hombre, una vez bautizado, vuelve a tener en su corazón, y la puede conservar, hacer crecer, o la puede perder. En cuanto a ese tema, la teología protestante busca o considera que la salvación es algo externo. Yo salvo por creer en Jesucristo. En el fondo es creyendo que Jesucristo es mi Salvador, entonces yo por esa fe soy salvado.
la salvación no opera en mí ningún cambio fundamental en la vida íntima mía, en mi relación con Dios, salvo esa relación de fe que es que yo creo que Dios me está salvando. Por eso que no hablan de la gracia, no hacen referencia a esa vida íntima de Dios de la cual el hombre puede participar, según los católicos, una vez que se ha operado la redención. Jesús, en la última cena, cuando uno de sus apóstoles, Judas, pero no el traidor, no Judas Iscariote, sino Judas Tadeo, santo, ¿no? Le hace una pregunta, le dice, ¿por qué Jesús decís que que vas a volver y te nos vas a manifestar a nosotros y no lo vas a hacer al mundo? ¿No? Como diciendo, bueno, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros nomás y no te vas a manifestar al mundo? Y Jesús le responde, está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, le responde que mi Padre y yo, al que cree en mí, mi Padre y yo habitaremos en él, haremos en él morada. En el fondo volverán a sentarse en el alma del cristiano, con el regreso de Cristo, y hará morada a Dios en el corazón del ser humano. También lo está diciendo de una manera distinta, pero que así lo entendieron los cristianos, que luego los cristianos, los sucesores, los discípulos de Jesús, serán Jesús que camina por la tierra. En el fondo serán otro Cristo, ¿no? Serán otro Cristo que va caminando por la tierra y continuando la salvación que Cristo nos consiguió. Entonces, el tema de la gracia y de la amistad con Dios, el don sobrenatural de la gracia, algunos de esos dones que el ser humano recién creado tenía y disfrutaba, junto con los dones preternaturales de los que hablamos y los dones naturales, ese don sobrenatural de la gracia le llega al hombre a través de la Iglesia por varias vías, ¿no? Las distintas vías que Dios previó para que le llegara esa gracia, esa amistad con Dios, ese relanzamiento de la amistad con Dios y esa participación en la vida íntima de Dios. Recuerden que Dios se manifestó en Jesucristo por primera vez como un Dios uno y trino. Si Jesús nos manifestó que Dios es a la vez de uno, es trino, y que hay una vida íntima en Dios que ni nos la imaginamos. Esa vida íntima en Dios la participa Dios en el alma del ser humano, el alma en gracia. Bueno, eso es la gracia santificante. Es un tema profundísimo, yo solamente lo menciono por arriba. Entonces, el tema de la gracia y de cómo nos llega la gracia que Dios nos consiguió, que Jesús nos consiguió con su muerte en la cruz, bueno, nos llega a través de varias vías. Una de las vías es la oración, sin duda, las buenas obras. Las obras son importantes. También en eso hay una diferencia grande entre la teología católica y la teología protestante. Porque en la teología protestante la salvación es fundamentalmente la salvación de la fe que yo creo en Jesús, que Jesús es mi Salvador y que realmente Dios me salva por la fe. Cosa que es cierta, Dios me salva por la fe, Dios me rescata por la fe. Pero la Iglesia dice, bueno, pero la fe se manifiesta en las obras. Yo realmente creo que Jesús me salva, Jesús me va a salvar, pero a la vez en las obras que yo hago las manifiestan esa acción de Dios en mi alma. Entonces, las obras tienen un papel importante. Dios nos va a juzgar no solamente por la fe que tenemos, sino por las obras, por cómo nos portamos. Pero en concreto, Dios que tuvo claramente en ese designio salvador de la economía de la salvación, tuvo en cuenta la naturaleza material, corpórea del ser humano, porque quiso hacerse hombre, quiso hacerse cuerpo, quiso ser uno de nosotros. También tuvo en cuenta esa naturaleza corpórea del ser humano a la hora de prever los medios por los cuales nos iba a llegar la gracia. Y entonces previó muchas maneras de hacer crecer la amistad con Dios en el ser humano. Bueno, y una de esas maneras, o las principales, quizás las principales vías con las que Dios previó que nos llegara la gracia son lo que se conocen con el nombre de los 7 sacramentos. Los sacramentos. Sacramento viene de la palabra del griego, viene de misterio. Son acciones misteriosas a través de las cuales nos llega la gracia o se nos aumenta la gracia en el alma.
Son signos, son signos. La Iglesia los define como signos sensibles y eficaces de la gracia, ¿no? Tienen una importancia grande los signos en la vida humana, muchísima importancia en la vida humana. Yo me fijé en el diccionario de la Real Academia Española, cuando habla de símbolo, por ejemplo, dice representación sensorialmente perceptible de una realidad en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada. O sea que hace referencia a una representación sensorial de algo, de una realidad que está asociada al signo por una convención. Bueno, eso es casi siempre, un símbolo hace referencia a algo que se asocia a otra realidad por convención. Pero la expresión signo es un poquito más, o exige más, permite más variantes, ¿no? El signo, que deriva de la palabra latina signum o signium, es objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. Un fenómeno o una acción, estamos hablando de signos, ¿no? Fenómeno o una acción material que por naturaleza o por convención, o sea que allá abre la posibilidad de que sea por naturaleza, representa o sustituye a otra. Y bueno, Dios se ha revelado no solo con palabras, también se ha revelado con signos. Y los sacramentos son signos eficaces de la presencia real de Cristo. El agua del bautismo realmente limpia el alma, es un signo. El agua volcada sobre la cabeza del bautizando es un signo, pero que a la vez representa realmente lo que está pasando en el alma a través de ese signo y por esas palabras. Un signo que son unos gestos y unas palabras. Los sacramentos son eso, mezcla de palabra y de forma, de materia y de forma, mejor dicho, un signo, una acción, y a la vez acompañada de unas palabras a las que Jesucristo les dio una eficacia grande en el orden de la gracia. El pan eucarístico, del que vamos a hablar acá y en la siguiente, no solo simboliza el alimento espiritual, sino que también alimenta al alma. No solamente simboliza que el alma es alimentada, crece en gracia, sino que realmente alimenta el alma. Por eso los sacramentos son un encuentro personal con Jesucristo. En el fondo, cada sacramento narra la presencia y relata y marca la presencia de Cristo en el alma. Dice San Ambrosio, que es del siglo IV, ya lo mencionamos en una charla pasada, ¿no? San Ambrosio dice: Cristo, te me has manifestado cara a cara, te encuentro en tus sacramentos. San Alfonso muere a fines del siglo IV, ¿no? Tuvo mucho que ver con San Agustín, de quien también hablamos la vez pasada. Cristo, te me has manifestado cara a cara y te encuentro en tus sacramentos. El cristiano encuentra a Cristo en los sacramentos. Y dice el Papa San León Magno: lo que era visible en el Señor se ha vuelto invisible en los sacramentos. Aquellas cosas que eran visibles en Jesús se han vuelto invisibles, pero en algo que es un misterio y que son signos sensibles, que son los sacramentos. El catecismo de la Iglesia Católica, un catecismo, el último catecismo que la Iglesia ha promulgado, en el año 1992, Juan Pablo II, ¿no? Un catecismo gordo, precioso, riquísimo, y muy exhaustivo. Dice: sentado a la derecha del Padre y derramado el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por Él para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles, accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Bueno, ya lo mencioné un poco al pasar, ¿no? Que en el fondo hay razones. Uno no se puede explicar por qué Dios actúa de esa manera, pudiendo haber actuado de otra. Habría que meterse en la cabeza de Dios y tratar de descubrir las razones. Pero uno puede hallar unas razones de conveniencia de esto. Y creo que la primera, la que está más al alcance de la mano, es esa naturaleza corpórea del ser humano, ¿no? La naturaleza humana
que llega al conocimiento de las cosas abstractas a través de las sensibles. En general, nosotros llegamos al conocimiento de los conceptos, de los universales, a través de la percepción de los sentidos. Así conoce el ser humano, y también parece razonable que así, a través de lo sensible, nos pueda llegar las cosas más elevadas, como es la participación y el crecimiento en la vida íntima de Dios, la vida interna de Dios uno y trino. Bueno, Cristo actuó así. Si uno se fija en los evangelios, pudiendo curar a la gente meramente con su palabra, muchas veces exigía la fe y otras veces utilizaba los medios materiales. Me acuerdo ahora cuando cura a aquel ciego de nacimiento y aquel ciego que le pide que le ayude a volver a ver, a ver, y Jesús escupe en la tierra, hace saliva, hace barro con su saliva con la tierra y le unta los ojos y le dice, anda a lavarte y vas a ver. Y efectivamente, ¿no? Bueno, el Señor hace ese gesto material para dar una gracia, en este caso concreto la visión, devolver la visión. También el primer milagro que aparece relatado en el Evangelio es cuando Jesús convierte el agua en vino. Y podía haber llenado las tinajas que estaban vacías llenadas de un buen vino, parece que fue un buen vino. Aparte, el relato del Evangelio dice que fue muy bueno el vino que Jesús hizo. Pero Jesús le dice a las personas que atendían, que hacían el servicio en aquel casamiento, que se habían quedado sin vino, que vayan y que llenaran las tinajas de agua hasta el borde. Bueno, es decir, que él lo que hizo fue convertir algo que ya es preexistente en un buen vino. Bueno, y así pasa también con los sacramentos, ¿no? Y el Espíritu Santo, que es espíritu, precisamente, invisible, llega a los apóstoles a través de formas de paloma o a través de formas de lenguas de fuego. Es decir, Dios se abaja a nuestra naturaleza y se manifiesta a través de cosas sensibles. Lo más importante en la vida de la Iglesia y de la liturgia de la Iglesia son precisamente ocasionadas por los sacramentos. Los demás actos de piedad que aparecen y de culto, por ejemplo el rosario, los Via Crucis, la novena, las procesiones, todo eso son buenísimas cosas, pero en la medida en que lleven y encaucen a la gente a recibir y a ponerse a las orillas de esos grandes cauces de la gracia divina que son los sacramentos. Es ahí donde esas otras actos de piedad, el rosario, decía, el Via Crucis, etcétera, adquieren su significación plena. Los sacramentos, dice la Iglesia, son 7. El número lo pone Dios, lo revela Dios, pero la Iglesia tiene la potestad de definirlos. Y cuando se habla de por qué son 7, dice, bueno, también estamos, ¿por qué son 7? Porque Dios quiso que fueran 7 y no 10. La Iglesia, a la hora de enseñar esto, dice, bueno, también son 7 las circunstancias más importantes de la existencia de una persona, ¿no? Donde se necesita de esa presencia especial de Cristo en la vida. Perdón que estoy... En fin, son los sacramentos 7 ayudas con las que Jesús sale al paso de las necesidades primarias que afectan a todos los seguidores. Así como el ser humano nace a la vida, comienza la vida a través de un nacimiento, de un ser dado a luz, también nace a la Iglesia el cristiano a través de la puerta del bautismo, del agua del bautismo. El bautismo es el primero de todos los sacramentos y sin haber recibido el bautismo no se pueden recibir los demás. Vayan por todo el mundo bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que Jesús les dijo a los apóstoles recién resucitados. Bautismo es la puerta de entrada. Una persona se vuelve a ser amiga de Dios, pierde el pecado original, pierde la mancha del pecado original y los pecados personales totalmente a través de esa acción que es el bautismo. El bautismo que puede recibirse de grande, pero también puede recibirse de chico, de bebé, como tantas veces pasa, como ya es costumbre en la Iglesia. El cristiano nace a una vida nueva y se hace miembro de la Iglesia a través del bautismo. En la puerta de entrada decía, nos hace hijos de Dios, nos borra el pecado original y Dios toma posesión
del alma y empieza a trabajar. Por eso San José María Escrivá decía que era tan importante bautizar a los niños de chiquitos, porque en ese momento Dios se asienta en el alma y ya empieza a trabajar, ya empieza sin que se dé cuenta, sin que lo perciba, ya empieza a trabajar. La misma acción que tiene la madre y el padre sobre el bebé, que no es consciente todavía, que lo va cuidando en su desarrollo físico, en su desarrollo intelectual, lo va haciendo Dios desde el interior de su alma. Bien, ese es el primer sacramento. El segundo es la confirmación. Es un sacramento que suelen recibirlo los cristianos al llegar a la adolescencia, al llegar al momento en que tiene que enfrentarse con las dificultades morales más fuertes, ¿no? Es el sacramento de la fortaleza, del crecimiento y de la maduración de los cristianos, ¿no? Es una especial efusión del Espíritu Santo que llena de fortaleza para la lucha espiritual. De allí la costumbre de recibirla cuando se llega a eso, a la adolescencia, y se convierten, en tradición de la Iglesia, una persona que recibe el sacramento de la confirmación, que lo otorga el obispo, se convierte en soldado de Cristo para pelear las batallas difíciles con las que se va a tener que enfrentar en los momentos en los que tenga que tomar decisiones de más relevancia, ¿no? Tanto era así la significación de la fortaleza que infundía ese sacramento en el alma, que el obispo solía hacer, ahora ya no lo hace, al terminar de ungir y de poner las manos sobre la persona que recibía el sacramento de la confirmación, le daba un sopapo, ¿no? Como diciendo, bueno, va, a pelear, ahora a pelear. La Eucaristía es el tercer sacramento del que voy a hablar, que, bueno, es al cual se encausan los demás sacramentos, ¿no? El cristiano se alimenta, desarrolla su vida alimentándose con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Así como el cuerpo necesita del alimento para crecer, el alma necesita de la Eucaristía para crecer, para desarrollarse. El comer la hostia, el comer a Cristo. Ya que el bautismo para el nacimiento, para el crecimiento y para el fortalecimiento, la confirmación. Para la alimentación, para ir realmente creciendo el cuerpo y asentando la base corporal, el alimento, la Eucaristía. San Lucas, en el capítulo 22, nos narra lo que pasó en la última cena. Yo no voy a extenderme porque vamos a hablar de eso especialmente en las charlas que vienen, ¿no? Y dice San Lucas, que se lo había contado los primeros cristianos. Él no estaba presente, Lucas no estaba presente. Lucas es de los apóstoles que conocieron a Cristo después de la muerte y de la resurrección. Es decir, que conocieron a Cristo, no lo conocieron personalmente. Después tomó pan, dice, y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Se los dio para comer. Bien. San Pablo va a decirle en la primera carta que le escribe a los cristianos de aquella ciudad griega de Corinto, San Pablo, que tampoco había conocido personalmente a Cristo, había perseguido a la iglesia al principio y luego se había convertido, dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Y les advierte San Pablo a los corintios. Dice, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es el más grande de todos los sacramentos. Todos los domingos, al menos los cristianos, todos los domingos van a misa, participan de la Eucaristía y a la vez pueden hacerlo,
tienen al menos la obligación de hacerlo una vez al año, pero pueden hacerlo todos los domingos, pueden hacerlo todos los días inclusive, comulgan con el cuerpo y la sangre de Cristo, comulgan con la hostia. De eso, cuando tuvo por aquí San Juan Pablo II, en el año 87 y 88, fundamentalmente la segunda venida, nos animaba mucho a los uruguayos de acudir a la Eucaristía, de que supiésemos la suerte que teníamos de poder asistir a la misa y poder comulgar, cosa que en algunos lugares del mundo resulta imposible porque no se puede, porque no dejan, porque le impiden. Ahora en estos días de pandemia y de coronavirus, también muchos cristianos uruguayos no pueden asistir a misa y no pueden comulgar por una razón sanitaria, totalmente distinta. Pero es un tema que preocupa mucho porque uno no puede estar mucho tiempo sin comer, ¿no? Y el alma tampoco puede estar mucho tiempo sin recibir la Eucaristía. Bautismo, confirmación, Eucaristía. El cuarto sacramento, el de la penitencia, también llamado confesión. Cuando nos bautizamos, nos bautizan, mejor dicho, cuando nos bautizan, volvemos a la amistad con Dios. Nos hacemos no solamente amigos de Dios, sino también hijos de Dios, o sea que hijos en Jesucristo. Nos asimilamos a Jesucristo a través del bautismo. Es un gran regalo que Dios hecho hombre nos consiguió, Jesús, que a través del bautismo seamos otros Cristos. Bueno, y esa amistad que tenemos con Dios, fruto del bautismo, la podemos así ir haciendo crecer con la ayuda de Dios, pero también por nuestras decisiones libres podemos llegar a perderla. Y para recuperarla en ese caso, no hace falta otro bautismo, alcanza con acudir a otro sacramento, que es el sacramento de la petición del perdón, de la penitencia. Cristo se encuentra nuevamente con nosotros y nos perdona a través del sacramento de la penitencia o de la confesión. Es remedio para los pecados cometidos después del bautismo. Los pecados graves, hay pecados graves que quitan la amistad con Dios del alma, y hay otros pecados que no son graves, no quitan, pero la entibian, la enfrían, la hacen anodina muchas veces. El sacerdote, cuando nos da la absolución en la confesión, actúa siempre en la persona de Cristo. In persona Christi, dice en latín. Empersonando a Cristo. El sacramento de la confesión, volveremos a hablar del tema porque es fundamental y es un gran recurso que tenemos los cristianos, el poder acudir al perdón de Dios de manos de los sacerdotes. Fíjense que Jesús, cuando se aparece por primera vez a los apóstoles después de la resurrección, después de resucitado, y todos los apóstoles están encerrados en un lugar, el cenáculo, un lugar que se conserva, y se aparece de vuelta sin abrir la puerta, entra, todo el mundo queda petrificado, queda paralizado. Por eso Jesús le dice, bueno, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes, dice, sopla y reciban el Espíritu Santo. Y le dice, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. O sea, en ese momento tan solemne, Jesús quiso aclararles que les iba a otorgar a los apóstoles la potestad de perdonar los pecados, o de retenerlos, o de no perdonarlos. En ese momento es muy solemne. Por eso el sacramento de la confesión, del que desgraciadamente muchas confesiones protestantes ya no poseen, ya no tienen disposición porque lo han perdido, es un gran regalo de Jesús que lo anunció en ese momento tan sublime de la resurrección. La penitencia, confesión, cuarto sacramento. El quinto del que voy a hablar es al final de la vida. Al final de la vida, también para enfrentar ese momento único que es el de el juicio y de rendir cuentas a Dios, la Iglesia tiene y dispone para fortalecer el alma la unción de los enfermos, o extrema unción. En su momento se llamaba extrema unción. Es un sacramento que también tiene origen instituido por Jesucristo, ya se lo ve practicar a los primeros apóstoles. Dice Santiago, en la carta de Santiago apóstol, de Santiago el menor, no Santiago el hermano de Juan, sino el otro Santiago, que era pariente de Jesús, ¿no? Pariente de Galilea, pariente suyo. Dice en una carta que escribe y que está en el Nuevo Testamento, dice, ¿hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, los ancianos, los presbíteros de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Bueno, la unción
o extrema unción, unción de los enfermos, es un sacramento por el cual se le perdonan los pecados al enfermo, al moribundo, el enfermo de gravedad, también se le puede curar, incluso la salud si conviene, si Dios ve que es conveniente, también puede recuperar la salud y se le prepara para el paso de la muerte. La penitencia entonces se puede equiparar, la confesión se puede equiparar a la salud. Una persona que creció bien, que se desarrolló bien, que se alimenta, etc., se puede enfermar y puede recuperar la salud otra vez de la medicina. Bueno, la penitencia nos devuelve la salud en el alma. La unción de los enfermos es cuando nos preparamos para la muerte, ¿no? Preparando el alma para ese momento que es único, para que el alma llegue purificada al encuentro con Dios, la presencia de Dios. Y después quedan dos sacramentos, ya hablamos de 5, quedan dos sacramentos que tienen muchísima relación con la naturaleza social del ser humano, ¿no? El primero de todos es el matrimonio. Es un sacramento, ¿no? Aparte de ser una realidad preciosa, hermosa, pensada por Dios desde toda la eternidad, para un cristiano el matrimonio es un sacramento. Y siempre lo vio el cristianismo siempre vio el matrimonio como una imagen de la relación entre Cristo y la Iglesia. La unión de uno con una para siempre. Indivisible, indisoluble. Es otra cosa distinta. Indisoluble. Es una institución natural, pues un matrimonio es para todas las personas, no solamente para los bautizados, ¿no? Pero para algún cristiano está elevada por Cristo a la categoría de sacramento. Las personas que contraen matrimonio, que con un compromiso de fidelidad hasta que la muerte nos separe, ¿no? Es en realidad un sacramento grande, dice San Pablo, sacramento grande, que es este, sacramento grande. A través del matrimonio también vendrán al mundo muchísimos, el amor humano lo trae, muchísimos también otros Cristos. Si somos fieles, si somos generosos como Cristo, ¿no? O sea que tiene una gran repercusión en la extensión de la Iglesia al sacramento del matrimonio, como se puede intuir perfectamente. Pero hay otro que tiene una relevancia enorme y que permite precisamente hacer presente la fuerza de Cristo en toda la historia, que es el orden sagrado, que es el sacramento por el cual se le transmite la potestad. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores las potestades que Cristo les había confiado. Aquellos a quienes le perdonan los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Eso lo hicieron los apóstoles y luego transmitieron esa potestad a otros, que fueron los obispos y los presbíteros, que fueron administrando esa gracia de Dios, ese tesoro de Dios de la gracia y de la recuperación de la gracia a los cristianos que iban llegando. Organiza ese sacramento del orden, organiza la vida de la Iglesia, porque reciben ese sacramento todos aquellos que tienen una triple función en la Iglesia. La función de enseñar, la función de santificar y la función de regir o de gobernar, en lo que se refiere a lo espiritual, no a lo temporal. Y eso es potestad del fiel cristiano que recibe el sacramento del orden. En particular, los sacerdotes, todos los sacerdotes reciben el sacramento del orden, lo reciben de un obispo, y ese obispo de otro obispo, y así hasta la sucesión apostólica. Por eso es muy importante la sucesión apostólica. La Iglesia es apostólica en ese sentido de que los que hoy celebran la misa, confiesan, bautizan, son los mismos que recibieron esa potestad de otros, que a la vez lo recibieron de otros, y así hasta los apóstoles. Bueno, entonces ahí tenemos los 7 sacramentos. 7 sacramentos. ¿Por qué no son más? Porque, bueno, podían haber sido más, no hay problema. Pero el matrimonio y el orden sagrado hacen referencia a esas etapas de la vida en la que la sociedad del ser humano en que se tiene que multiplicar. Bueno, y por eso es que decía que estos 7 sacramentos, reflejan de alguna manera lo que es la vida de un ser humano. Bueno, Dios no se ata las manos. Dios puede hacer llegar la amistad y la gracia, su vida íntima, a las almas de cualquier persona sin necesidad de los sacramentos. Pero estos son canales habituales, ¿no? Efectivamente, Dios puede hacer llegar a la gente de muchas maneras su amistad, pero quien desprecia o despreciara estos sacramentos, estas vías, en el fondo estaba despreciando
los mecanismos previstos por Dios normales para que no lleguen a ser. Tenemos que cuidarlo mucho, los cristianos lo tienen que cuidar mucho, en la Iglesia a lo largo de todos estos siglos, 20 siglos, 21, se puede decir, ha ido rodeando las ceremonias en las que se administra el sacramento con una cierta solemnidad, tratando de que se prepare la gente para recibirlos bien. Por eso es que es bueno conocerlos bien, prepararse bien, sabiendo que en el fondo, si uno quiere ser un buen cristiano, necesita tener mucha gracia interior, mucha amistad con Dios, muy parecida, lo más parecida que uno pueda a esa relación de amistad y de amor de Dios que tiene Jesús con su Padre, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima.